hicimos la oración, ya hicimos la dinámica del día de hoy, ¿verdad que sí? Socializamos los diferentes carteles fijos, como son el tiempo, ¿verdad? También hicimos el pase de lista, socializamos también las efemérides del día de hoy. Ahora vamos a dar la introducción al tema de hoy. ¿Quién se acuerda cuál es el tema de la secuencia que estamos trabajando? ¿Cómo se llama la secuencia que estamos trabajando? El cuento, ¿verdad que sí? Ustedes han visto muchos cuentos por ahí. ¿Y dónde han visto ustedes esos cuentos? En la televisión. En la tablet, en el teléfono, en la computadora. ¿Y qué otras cosas? ¿Ustedes no han leído cuentos nunca? Yo vi el cuento del pollito Pito en la tormenta. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la secuencia que estamos trabajando, el cuento. ¿Y quién sabe qué es un cuento? ¿Para qué inventaron los cuentos? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un cuento?